Esto pasó hace un par de años. Tenía una granja en el norte de España. Siempre cuidé de mis animales como si fueran de mi familia, pero cuando murió mi toro campeón, sentí que todo se desmoronaba. Intenté de todo para salvarlo, pero nada funcionó. Estaba al borde de la desesperación. El pueblo era tranquilo, pero comenzaron a surgir rumores de cosas extrañas. Un día, escuché sobre un brebaje que prometía curar cualquier enfermedad animal. No sé por qué, pero pensé que si cambiaba mi ganado por ese tratamiento, podría salvar mi fortuna. Fue una decisión que cambió todo. La noche después de darle el brebaje al toro, noté que algo no iba bien. Empezó a moverse de forma extraña. Parecía que intentaba comunicarse. Su mirada, esa mirada, no era la misma. Sentía que había hecho algo terrible. Me obsesioné con la idea de que había encontrado la solución a mis problemas. Los días pasaron y el comportamiento del toro se volvió más inquietante. Empecé a escuchar ruidos en el establo, como si algo estuviera rasguñando las paredes. A veces, las sombras se alargaban en la oscuridad. Salí a investigar una noche. Encontré huellas extrañas alrededor de la granja. No pertenecían a ningún animal que conociera. Mis vecinos comenzaron a perder su ganado. Me miraban con recelo y sus miradas decían lo que no se atrevían a pronunciar. El ambiente cambió. Las sonrisas se transformaron en miradas de desconfianza. El miedo comenzaba a tomar forma en el pueblo. Sentía que mi presencia era la causa de sus desgracias. Una noche, mientras estaba afuera, escuché los ruidos extraños del establo nuevamente. Mi corazón latía rápido. Tenía miedo y curiosidad. Cuando finalmente me decidí a entrar, la puerta crujió al abrirse. Entonces lo vi. El toro estaba parado, mirándome. Su cabeza estaba inclinada de forma inquietante, como si me estuviera juzgando. Le pregunté qué quería, pero no hubo respuesta. No podía soportar el silencio. En ese momento, comprendí que había liberado algo que no podría controlar. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. En ese instante, el toro avanzó hacia mí, y su mirada fue tan profunda que me paralizó. No sabía si estaba soñando o en la realidad. Me di la vuelta y solté un grito. Quería escapar, pero mis piernas no respondían. Cuando finalmente logré moverme, el toro había desaparecido. Solo quedaba el eco de su presencia en la penumbra del establo. Corrí hacia la salida y el aire fresco chocó conmigo. Desde esa noche, la granja ha estado cubierta de sombras. Las cosas han cambiado para mí y para el pueblo. Nunca supe qué fue aquel brebaje ni qué sucedió realmente. La gente aún murmura acerca de mi granja. Algunos dicen que el toro aún está allí, observando desde la oscuridad. A veces siento su mirada, y ahí es donde empieza mi verdadero terror. Capítulo 2. Los días siguieron pasando, y mi vida se convirtió en un ciclo de miedo y desconfianza. No podía dormir. Las noches eran más largas, y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Las miradas de mis vecinos se tornaron en cuchillos, y siempre me sentía vigilado. Nadie se atrevía a acercarse a mi granja, y eso solo alimentaba mi angustia. Una mañana decidí salir a buscar respuestas. Fui al mercado del pueblo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el brebaje. Me acerqué a un viejo conocido, Juan, un curandero que siempre tenía remedios para todo. Al principio evitó mirarme. Después de insistir un poco, finalmente se atrevió a hablarme. Ese brebaje no es lo que parece, amigo, me dijo en voz baja mirando a su alrededor. Hay historias sobre él, dicen que puede traer cosas de otro mundo. No deberías haberlo usado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué quieres decir con cosas de otro mundo?, pregunté, aunque ya sabía que no quería la respuesta. Juan se puso pálido y negó con la cabeza. Solo escúchame, no te involucres más. Ese toro no es solo un toro ahora.
Sus palabras me atravesaron como un rayo. No sabía si quería saber más. En ese instante, una sombra se deslizó por mi mente. Cuando volví a mi granja, recordé el momento en que el toro me miró aquella noche. Esa mirada no solo me había paralizado, también había despertado algo en mí. Algo que latía en el aire, un roce de energía oscura. La noche llegó rápido esa vez. Me armé de valor y regresé al establo. Llevaba una linterna y la luz temblaba en mis manos. Pensaba que tal vez, si enfrentaba lo que había liberado, tal vez podría solucionar este caos. Al abrir la puerta, el aire se volvió denso, e incluso la linterna pareció atenuarse. Entré, y el establo estaba en silencio. Demasiado silencio. Pero no podía sentir que estaba solo. Entonces lo vi de nuevo. Allí estaba el toro, en la penumbra, con esos ojos que ahora conocían secretos que jamás comprendería. Pero esta vez, algo más llamó mi atención. A un lado, en el suelo, había algo brillante. Me acerqué. Era un pequeño frasco con un líquido espeso y oscuro, envuelto en una tela desgastada. Algo en su color me hizo estremecer. No parecía ser el brebaje que le había dado al toro, pero sabía que estaba relacionado. Esa sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Podía sentir que aquello era un trozo de la verdad que había estado buscando, pero a la vez sabía que podría ser la clave de mi perdición. El toro avanzó un paso hacia mí, y una oleada de miedo me golpeó. Antes de que pudiera pensarlo, tomé el frasco. Entonces, todo se oscureció de repente. Sudor frío corría por mi espalda mientras giraba hacia la salida, pero el silencio había cambiado. Un susurro atravesó la oscuridad. Un murmullo que resonaba entre las paredes del establo. Me di la vuelta y el toro estaba más cerca. Sentí un grito atrapado en mi garganta, y todo lo que quería era escapar. Ahí fue cuando lo vi. Un par de ojos entre las sombras observando. No podía ser solo el toro. Había algo más. La urgencia me invadió. ¿Qué era ese misterio? ¿Y qué había hecho yo realmente al usar aquel brebaje? Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida. El eco de los susurros aún resonando detrás de mí. Capítulo 3. Me lancé fuera del establo, el corazón golpeando en mi pecho. La oscuridad de la noche me envolvió como una manta pesada. Pero el eco de mis pasos resonaba en la tierra. Un recordatorio de que debía escapar. No giré la cabeza. No quería ver si había algo más persiguiéndome. Solo corrí hacia mi casa, sin pensar en nada más que en el acto de regresar. A medida que llegaba a la entrada, el aire parecía más fresco, aunque cargado de una tensión que no podía ignorar. Alcancé la puerta y la cerré de un golpe, apoyándome contra ella. El aliento me salía entrecortado, y las imágenes del toro y aquellos ojos extraños danzaban en mi mente. Me di la vuelta buscando algo que me diera consuelo, algo familiar. En la sala, la luz de una vela temblaba, mi reflejo asustado parpadeando en el cristal de la ventana. Necesitaba respuestas. Aquella malévola mirada del toro seguía acechándome. Una viva advertencia de que algo se había desencadenado. Desconfiado, miré el frasco que aún llevaba en la mano. La tela desgastada parecía casi cobrar vida, como si ocultara secretos que me podían consumir. Con manos temblorosas, desaté el hilo que lo mantenía cerrado. Un olor a tierra mohoso y algo más que no podía identificar se escapó mientras abría el frasco. ¿Qué estás haciendo? Una voz inconfundible interrumpió mis pensamientos. Era Marta, mi esposa. Apareció en la puerta, sus ojos llenos de preocupación. «Marta, no te acerques», grité, retrocediendo un paso. Ella frunció el ceño, sin entender mi temor. «¿Por qué? ¿Qué hay en esa cosa?», preguntó avanzando un poco. La estaba perdiendo. Cada parte de mí quería explicarle, pero sabía que cualquier palabra podía atraer más problemas. Para mi horror,
El frasco comenzó a vibrar levemente, como si estuviera llenándose de vida. Un susurro en la parte posterior de mi mente decía que debía deshacerme de él, tirarlo a la leña, pero mis manos no respondieron. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en una lucha interna. Marta se acercó aún más, y en ese instante recordó su propio encuentro con el toro esa tarde. Algo no está bien en el establo. Lo vi. Su comportamiento. La frase quedó en el aire como un eco, mientras sus ojos se agrandaban al mirar el frasco. No debería haberlo hecho, murmuré, tratando de recordar lo que me había contado Juan. No debería haber usado ese brebaje. Una ráfaga de aire frío irrumpió en la habitación y las velas temblaron, proyectando sombras danzantes en las paredes. Algo en el ambiente cambió. De repente, el murmullo de voces se intensificó, creando una cacofonía inquietante que hacía eco en mi mente, y me percaté de que no solo había liberado al toro. ¿Qué ocurre?, continuó Marta, el miedo comenzando a filtrarse en su voz. Ella podía sentirlo. Debo encontrar una forma de detenerlo, respondí, mi mente cobrando claridad a través del caos. Con un movimiento decidí cerrar el frasco, pero se resbaló de mi mano, estrellándose contra el suelo. El vidrio se hizo añicos, y el líquido oscuro se escurrió hacia las grietas del suelo de madera. El susurro se volvió un grito ensordecedor, un clamor que invadía mi mente. La habitación se iluminó brevemente, y entonces la voz que cuestionaba mis actos se convirtió en un grito desesperado que resonó en mi pecho. «¿Qué has hecho?», exclamó Marta, sus ojos reflejando el horror que sentía. La casa comenzó a vibrar, y supe que la cosa estaba lejos de terminar. La verdad de lo que había hecho revelaría un camino oscuro que no podía ignorar. Tan solo había comenzado a rasgar la superficie de un misterio mucho más profundo, y ahora el verdadero desafío se acercaba. Algo sucedería, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 4. La habitación se volvió un torbellino de emociones. Las sombras danzaban por las paredes, y el aire parecía cargar con una energía oscura. El grito de la voz resonaba en mi cabeza, merodeando como un indigente en búsqueda de refugio. Miré a Marta. Sus ojos reflejaban el mismo terror que yo sentía, como si ambos estuviéramos atrapados en un lugar del que no podíamos escapar. «No sé qué he desatado», dije, luchando por mantener la calma. La razón se desvanecía en la confusión. El frasco tal vez contenía algo más de lo que imaginaba. Marta se acercó más, su curiosidad superando su miedo. «¿Y si lo recoges? Tal vez haya algo que puedas hacer». «No, ya no hay vuelta atrás», respondí, bajando la mirada al suelo, donde los fragmentos de vidrio brillaban como estrellas rotas. El líquido oscuro serpenteaba como serpientes en el suelo, y mis instintos me decían que avanzar hacia él sería un error. En ese momento, un fuerte golpe resonó desde el exterior. Sentí que el suelo temblaba cada vez más, como si el toro contenido en mi establo presionara contra la estructura, buscando liberarse. La imagen de sus ojos negros y profundos invadió mi mente. Esa mirada, que había confundido con una advertencia, ahora se convertía en una amenaza real. «Marta, tenemos que salir de aquí, ahora», le dije, intentando que su nerviosismo no se transformara en pánico. Él estaba ahí, y su fuerza se hacía presente en cada rincón de nuestra casa. Cuanto más tiempo pasáramos bajo su posible influencia, más peligroso sería. Tomé la mano de Marta con firmeza y la guié hacia la puerta. Al abrirla, el aire fresco de la noche me golpeó con fuerza, llenándome de una extraña energía. Sin embargo, el silencio que había fuera era más inquietante que la tormenta de voces que aún resonaban en mi cabeza. Avancé junto a ella hacia el establo, mis pies desplazándose más rápido de lo que mi mente podía procesar.
Cuando llegamos, el aire se volvió más pesado y el olor a la tierra mojada era más fuerte. Miré a mi alrededor, buscando algo, alguna pista que explicara lo que estaba ocurriendo. Desde una esquina oscura del establo, vi movimiento. La sombra que proyectaba el toro parecía más grande, más feroz. ¡Mira!, grité, señalando. Marta se detuvo en seco y su expresión se tornó pálida. «No puede ser», murmuré. La sombra no era solo el toro, había algo en ella que se retorcía y cambiaba, como si la propia oscuridad estuviera viva. Me atreví a dar un paso hacia adelante y sentí una vibración en el suelo que resonaba en mi pecho. La sombra dio un salto, revelando no solo un toro, sino algo más. Algo que parecía un reflejo distorsionado de la bestia. 2 ojos amarillos centelleaban en la oscuridad, llenos de dolor y rabia. «¿Qué es eso?», cuestionó Marta, los temores acumulándose en su voz. «No lo sé», respondí, sintiendo que la desesperación empezaba a tomarnos. Pero antes de que pudiera movilizarme, esos ojos penetrantes se fijaron en mí, y una sensación aguda de conexión se formó en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aunque sabía que teníamos que huir, también entendí que había que enfrentarse a la verdad. Lo que había liberado no era solo un toro, era un vínculo a un misterio más grande, y quizás la única forma de detenerlo era explorando lo que había desatado. De repente, un gélido viento sopló desde el interior del establo, y los ladridos de los perros se alzaron en el silencio, como si estuvieran advirtiendo de un peligro inminente. La situación se tornaba más grave, y supe que no había vuelta atrás. Debía averiguar qué era realmente aquel eco de lo que una vez fue un toro, y lo que representaba ahora para nuestra existencia. La elección entre correr o confrontar se hacía cada vez más apremiante. ¿Hasta dónde llegaría la oscuridad que había liberado? Capítulo 5. El aire se volvió más frío, y una pesada sensación de peligro se cernía sobre nosotros. Cuando miré de nuevo a la sombra, lo que había visto antes ya no parecía solo un eco de la bestia. Ahora parecía repleto de vida, como si algo más lo manejara. La criatura dio un paso adelante, sus ojos amarillos iluminando la oscuridad, y el sonido de su respiración era profundo y amenazador. «No podemos quedarnos aquí», susurró Marta, comenzando a dar un paso atrás. Pero en ese instante, el toro, o lo que quedaba de él, se abalanzó con un rugido que resonó en mi pecho y me llenó de terror. «No, espera», le grité asustado. Quería que se detuviera, pero algo en mí sabía que no podía huir, no aún. La conexión que sentía no era solo miedo, era una atracción inexplicable, como un imán tirando de mí hacia la sombra. Al escuchar la vibración del toro, los perros en el exterior comenzaron a ladrar, pero me pareció que su aullido era más como una súplica que una advertencia. Noté que incluso ellos sentían el sombrío cambio en el ambiente, como si la tierra misma estuviera clamando por ayuda. «¿Qué te pasó?», murmuré a la sombra. Era como si esperara una respuesta. En ese momento, sentí que el miedo se transformaba en algo diferente. Una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Qué era este ser ante mí? ¿Qué lo había llevado a convertirse en ese monstruo? Marta puso su mano en mi brazo, buscando conectarme con el presente. «Sal de ahí. Lo que sea que esté sucediendo, no deberías estar aquí», insistió. Su voz reverberaba en mi mente, recordándome lo frágil que era nuestra situación. Aún así, una pequeña parte de mí quería entender. «Yo creo que hay algo más que esto», respondí mirando a mis pies, llenos de fragmentos de vidrio y barro. «Debo saber qué es». Fue entonces cuando sentí una corriente, como un rayo electrizante, que saltó entre mí y la sombra. Con un último esfuerzo, di un paso adelante, intenté acercarme a aquel eco distorsionado del animal que había sido.
El sonido de su respiración se volvió más fuerte, era casi como si estuviera reconociéndome. Aquel contacto visual me llevó a un recuerdo súbito, un momento del pasado que no podía ignorar. Una noche de lluvia, cuando era niño, había estado en el establo con mi padre, observando cómo cuidaba de una vaca herida. En ese instante, comprendí que tanto en la compasión como en el sufrimiento había un vínculo invisible, algo que se manifiesta en momentos de desesperación. «No puedes hacerlo, vuelve», gritó Marta, su voz desgarrada por el pánico. El toro lanzó un gruñido aterrador. Fue un aviso. No había lugar para la empatía aquí. Pero había cruzado el umbral, y no podía dar marcha atrás. Desde la oscuridad, una figura emergió. Una sombra que se erguía sobre la forma del toro, imponente y formidable. Era más que un simple animal. Era el antídoto y la maldición, todo en uno. La tensión llegó a un punto extremo, y entendí que era el momento de enfrentar esta oscuridad o sucumbir ante ella. Un alarido penetrante resonó de la profunda oscuridad que rodeaba a la criatura, y un nuevo peligro se presentó ante mí. Algo aún más aterrador se acercaba, y en ese momento todo se volvió un caos. Capítulo 6. El caos estalló ante mis ojos. La sombra del toro se retorcía, y de ella brotaban formas oscuras que se deslizaban como serpientes en la penumbra. Unos ojos más, brillantes y amenazantes, se unieron a los suyos. El alarido resonó de nuevo, pero no era solo un grito de la criatura. Parecía un llamado, una invocación de algo aún más oscuro. «Marta, corramos», grité, aunque no quería moverme. Pero ella ya había retrocedido, su cara pálida iluminada solo por el resplandor de esos ojos amarillos. Mi cuerpo se negaba a avanzar, plantado como una estaca en el suelo. ¿Qué había hecho? Esa conexión visceral había dejado de ser un simple impulso de curiosidad. Ahora era una inercia atroz, casi fatal. De repente, el toro se lanzó hacia mí. Su enorme figura desplomó una nube de polvo cuando se abalanzó, y un aire helado me llenó la garganta. Retrocedí. Marta estaba a mi lado gritando y tirando de mi brazo, pero todo en mí quería mantenerme firme. «Haz algo», imploró. Esa súplica me atravesó como un dardo. Más allá de cualquier instinto de supervivencia, había una chispa de comprensión que no podía ignorar. El toro, aunque deformado, era parte de algo más grande, de un ciclo desgarrado, una víctima tanto como un monstruo. Pero antes de que pudiera pensar en cómo actuar, sentí un temblor en el suelo. Un último rugido surgió de la sombra, resonando como un eco lejano, y algo justo detrás de ella se movió. Algo que las sombras habían mantenido oculto, ahora emergía en forma de un ser sin forma definible, una amalgama de oscuridad y dolor. «Mira, débil», dijo Marta con voz entrecortada. Tenía razón, la criatura vaciló. Sus ojos ya no proyectaban furia. En su lugar había una pena infinita. Quizás esa compasión que había sentido antes no estaba tan lejos. Quizás en algún lugar aún existía la esencia de lo que una vez fue. Con un último impulso de valor, extendí la mano hacia la criatura. «No estoy aquí para hacerte daño», logré murmurar. Las palabras sonaron torpes, pero sentí que encajaban en el aire. Entonces, un silencio inquietante envolvió el lugar. La sombra del toro se detuvo. Vi cómo la expresión del ser cambiaba, como si quisiera entenderme. Tal vez podían escucharnos, tal vez había una manera de sanar ese sufrimiento compartido, pero el peligro seguía acechando. Una figura oscura se movió a mi lado. Sin darme cuenta, el miedo que había desplazado mi compasión comenzó a parecer familiar. Era una presencia, una amenaza que había estado acechando en las sombras, aguardando el momento adecuado para hacer su aparición. «¡Apártate!», grité tomando impulso hacia Marta, mientras una oleada de terror subía por mi espina dorsal.
Nuevos ojos, muchos más, se encendieron en la distancia. Eran como luciérnagas, pero su luz no anunciaba esperanza. Me di la vuelta en un instante, decidido a enfrentar lo que pueda haber salido de la oscuridad. La criatura del toro seguía ahí, temerosa, pero también buscando respuestas. La conexión no se había ido, se intensificaba, y entonces lo entendí, incluso en medio de la tormenta. Había demasiadas fuerzas en juego. La sombra del toro y su dolor parecían estar atados a algo más grande que nosotros. Y eso fue exactamente lo que me aterrorizaba. Sin tiempo que perder, tomé la mano de Marta. «Debemos irnos ahora». Pero sabía que, donde quiera que corriéramos, la sombra nunca nos dejaría atrás. Era parte de nosotros y no podía ignorarlo. Mientras corríamos hacia la oscuridad, la pregunta me perseguía. ¿Qué sacrificios tendríamos que hacer para liberar a todos de este ciclo? Capítulo 7. Corrimos, sin rumbo definido, guiados solo por el instinto de sobrevivir. El aliento de Marta era entrecortado, y no podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando ver las sombras que nos perseguían. Aquellos ojos brillantes ya no eran una amenaza lejana, ahora parecían más cercanos. Una multitud en la oscuridad, acercándose para reclamar lo que les pertenecía. «¿A dónde vamos?», preguntó Marta con voz temblorosa. Su pánico era contagioso. Intenté forzarme a pensar, a encontrar una salida, pero solo había una confusión creciente en mi cabeza. «Hacia la cabaña», respondí, aunque en el fondo sabía que no podía ser un refugio seguro, pero era un lugar que conocíamos. Correr hacia un lugar familiar parecía menos aterrador que perderse en este abismo sin final. A medida que navegábamos por los árboles, la luz de la luna se filtraba entre las ramas, creando sombras en movimiento a nuestro alrededor, como si el mismo bosque intentara advertirnos. «Rápido», insté, empujando a Marta a seguirme, aunque el miedo me hacía dudar. La figura del toro retumbaba en mis pensamientos. ¿Por qué seguía pensando en él? No era solo una bestia, había algo más. Era el símbolo de un pacto roto, un sacrificio que nunca se realizó. La conexión que había sentido antes parecía al mismo tiempo una guía y una trampa mortal. Cuando llegamos a la cabaña, mis manos temblaban mientras abría la puerta de madera. Entramos y apagué nuestra única fuente de luz, una lámpara de aceite. La oscuridad, aunque familiar, ahora estaba impregnada de una sensación ominosa. «¿Y ahora qué?», preguntó Marta, dejando caer su mochila al suelo. Yo la miré sintiéndome impotente. No tenía respuestas. Mi mente estaba llena del eco del llamado de la criatura y de la súplica en los ojos del toro. Un crujido resonó afuera, haciendo que ambos saltáramos. «No podemos quedarnos aquí», dije. Mi corazón latía con fuerza. No es seguro. Pero el pensamiento de salir nuevamente a la noche me llenó de terror. «¿Y si los ignoramos?», sugirió Marta, su voz apenas un susurro. Sentí que la desesperación la había hecho perder la razón. «Tal vez se cansen de seguirnos». «No lo creo. No entiendo lo que son, pero no se rendirán tan fácilmente». Era un temor que se exprimía dentro de mí, una certeza rotunda que no podía explicar. Si queremos sobrevivir, necesitamos buscar el origen de esta maldición. Entonces lo vi. Un pequeño libro en la mesa cubierto de polvo. «Mira», exclamé acercándome rápidamente. Apenas quedaban páginas, pero había garabatos que parecían familiares, dibujos de toros, sombras y rituales. «Esto parece ser una guía». «¿De qué?». Marta pegó su cuerpo al mío, como si el libro pudiera ofrecer una respuesta inmediata. «Incluso las sombras pueden ser dominadas», leí en voz alta. «Atar la sombra a la luz puede romper el ciclo». Me detuve, sintiendo la gravedad de mis propias palabras. «¿Pero cómo se hace eso?». Sin embargo, antes de que Marta pudiera responder, un golpe resonó en la puerta.
La sensación de peligro se intensificó. De algún lugar fuera de la cabaña, los ojos regresaban, sonando como un eco ominoso, esperando romper la única barricada que teníamos. «¡No pueden entrar!», grité apretando el libro con fuerza. Una idea loca se formó. Quizás la solución estaba en las páginas amarillentas, pero el tiempo se acababa. La puerta vibraba a medida que la oscuridad se agolpaba para abrirla. «¿Estás listo para enfrentar lo que venga?», me preguntó Marta, sus ojos reflejando el mismo miedo que yo sentía. Me volví hacia ella, un parpadeo de resolución brotando entre mi pánico. «Debemos intentar. No tenemos otra opción». El golpe se repitió, cada vez más fuerte. La decisión estaba ante nosotros y no había vuelta atrás. En medio del cataclismo, la elección estaba hecha. Esperaba, con el corazón en la boca, que esta vez, el sacrificio que hiciéramos valiera la pena. Capítulo 8. El golpe resonó de nuevo y un pánico visceral me recorrió. «No hay tiempo», pensé mientras hojeaba rápidamente las páginas del libro. «¿Qué se necesita para atar la sombra a la luz?». Era una pregunta que parecía flotar en el aire, pero las palabras no me llegaban. Marta estaba en un estado de alerta total. Miró por la ventana y su rostro palideció aún más. «¿Ves eso?», murmuró, señalando hacia la oscuridad. Me acerqué y ahí estaban. Las sombras, como figuras distorsionadas, se agolpaban en el borde del bosque, apenas visibles bajo el resplandor tenue de la luna. Llenaban el espacio, presionando contra la luz que parecía protegernos. «No podemos quedarnos aquí esperando», dije, sintiendo que la desesperación comenzaba a minar mi resolución. «Si vamos a hacerlo, debe ser ahora». «¿Qué hacemos?», preguntó Marta, su voz temblando. Era una pregunta retórica, y yo lo sabía. No había un plan. Mientras el eco del golpe resonaba dentro de la cabaña, decidí que necesitábamos alguna forma de luz. «La lámpara», murmuré, recordando que aún había un poco de petróleo en ella. «Si la encendemos». Antes de que pudiera terminar mi idea, el golpe se volvió un grito desgarrador. La puerta estaba a punto de ceder, y yo apenas sabía cómo encender la lámpara. Agarré el aceite, vertí un poco en la base, y con manos temblorosas intenté encender la mecha. «¡Vamos, vamos!», insté a Marta, mientras el miedo se intensificaba. Las sombras respondieron a nuestro apremio, sus movimientos volviéndose más frenéticos. Se sentía como si los ojos de la bestia fueran un faro, dirigiendo su furia hacia nosotros. Justo cuando la chispa saltó y la llama comenzó a danzar, un último golpe rompió la tensión de la puerta. Con un chillido desgarrador, la madera se rajó y una sombra se deslizó dentro. Era más grande de lo que había imaginado. Siluetas de cuernos, un cuerpo oscuro y musculoso. La figura del toro había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. Grité, no por valentía, sino por pura adrenalina aterrada. Fue un grito primal, un llamado a la supervivencia. En ese segundo, un destello de memoria volvió a mí. La luz puede atarlo», grité. No había tiempo para pensar. Sin pensarlo 2 veces, levanté la lámpara, enfrentándola al toro, mientras su sombra avanzaba. Las llamas brillaron intensamente, y por un instante, la sombra retrocedió. Un rugido enloquecido resonó, como un eco de su rabia. Marta se unió a mí, sosteniendo la lámpara también. «¡Eso, seguimos!», gritó, su valentía dándome fuerza. La llama iluminó patrones en el suelo, un trazado que parecía seguir el mismo diseño del libro. «¡Aquí!», casi grité, pero el estruendo del toro resonaba junto a nuestro corazón, y la presión crecía. El tiempo se estaba acabando. Con cada segundo que pasaba, la sombra del toro buscaba romper nuestra defensa. Las historias que había leído en ese libro se entrelazaban en mi mente, pero los pasos finales para atar la sombra no se formaban. Pero justo entonces vi un pequeño frasco al pie del libro.
«¡Mira!», exclamé señalándolo. Era un polvo brillante. Quizás esto sea lo que necesitamos para completar el ritual. Con la solución en mente, el miedo se tornó en determinación. Agarré el frasco y empecé a esparcir su contenido alrededor de la luz de la lámpara. Marta y yo nos miramos, una mezcla de terror y esperanza brillando en nuestros ojos. Parpadeé, esperando que esta última jugada funcionara. Pero a medida que mientras el polvo se esparcía, una sombra más oscura y aterradora surgió en la puerta. Las sombras se intensificaban y en un giro final, el toro fue seguido por una figura desconocida, una presencia aún más aterradora que se acercaba a nosotras. ¿Quién? ¿Qué? ¿Es eso?, murmuré, sintiendo que la esperanza se desvanecía. Capítulo 9. La figura que emergió de la oscuridad era difusa, pero los ojos. Esos ojos brillaban con una luz amarillenta, radiantes en medio de la penumbra, como si supieran todo lo que habíamos hecho para intentar protegernos. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras una ola de frío me atravesaba. «¡No te acerques!», grité, aunque sabía que mi voz temblorosa carecía de autoridad. El toro continuaba rugiendo, pero su alboroto parecía mezclarse con los movimientos de la nueva sombra. Comenzó a rodear la lámpara, cada paso un desafío a la luz que tratábamos de utilizar como defensa. El polvo brillante que había esparcido se fue desdibujando. «No me falles», pensé, aferrándome a la esperanza que todavía podía haber en esa pequeña fragancia de magia. Marta estaba paralizada, sus ojos se movían entre el toro y la sombra. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó, su voz un susurro que se perdía en el aire tenso. La sombra se detuvo, y una sonrisa siniestra se formó en su rostro. «Oh, lo que quiero es ver cuán lejos están dispuestas a llegar para salvarse», dijo, cada palabra resonando como un murmullo entre los árboles. Era difícil discernir el género de esa voz, pero contenía un poder que erizaba la piel. «Cesará si está atado a la luz», pensé, aun cuando la sombra parecía acentuarse con cada palabra. Los movimientos del toro eran violentos, trataba de romper la luz que lo mantenía a raya. Teníamos que actuar, y rápido. «Esparce más polvo», ordené a Marta. Con una sacudida, sacó el frasco y comenzó a arrojar su contenido. La luz del fuego creció, el brillo casi deslumbrante ante la oscuridad que nos rodeaba. Pero el rayo amarillo de la sombra pasó por los bordes de la lámpara como un serpentín maligno. Incluso como un torbellino de desesperación se formaba en mi pecho, vi que el polvo estaba empezando a reforzar la luz. «Sigue», grité. Marta echó más, su determinación forzando el miedo hacia atrás. La sombra retrocedió, como si la luz le escociera. Pero el toro, enfurecido, en un momento de rabia, decidió atacar. Gallardamente, se lanzó hacia la fuente de luz, y yo hice lo único que podía. Giré la lámpara hacia él, con todas mis fuerzas. Un gran fogonazo iluminó la habitación, y el contacto fue instantáneo. La sombra del toro se convulsionó, y yo supe que el ritual comenzaba a surgir. Pero, en el punto culminante, la figura empezó a reír, una risa que vibraba en lo más profundo de mi ser. «¿Creen que la luz puede atar la oscuridad?», dijo la sombra, sus ojos destellando con arrogancia. «Pero eso que crees que es luz es solo un destello en esta vasta penumbra». El brillo de la lámpara parecía debilitarse con su burla. «No puedes ganar, así como no podrías salir del ciclo. Únete a mí y acepta lo que eres». Mis manos temblaron. «Nunca», respondí, y en mi voz había una chispa de desafío, pero no sabía si era suficiente. La lucha interna entre la luz y la oscuridad se tornaba más intensa. La sombra estaba creciendo, un monstruo a punto de devorarnos. Entonces Marta, en un acto de valentía, vació el resto del frasco en dirección a la sombra. «Nunca nos rendiremos»,
gritó. La luz explotó en un destello brillante, y me sentí muy pequeño frente a esa combinación de coraje y terror. Desde las profundidades de la oscuridad, la sombra empezó a gritar, una mezcla de rabia y dolor. Pero la luz no se desvaneció, y el toro finalmente parecía sucumbir a su propio destino. Pero justo cuando creí que podíamos ganar, la nueva sombra alzó los brazos. «No es así como termina», siseó, mientras la cabaña temblaba. «El verdadero juego apenas comienza». Mis pensamientos se congelaron ante la realidad inminente. Lo que había sido una lucha no era más que la apertura de un nuevo capítulo de pesadilla. La cabaña se sacudía bajo el peso de la sombra. Desde lo más profundo, una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí. ¿Qué más vendría? La pregunta resonaba en mi mente mientras caía en un abismo oscuro, un eco profundo que resonaba entre las sombras. Capítulo final. La cabaña se estremeció bajo la presión de la sombra que había emergido de la oscuridad. Las paredes crujieron, y el resplandor de la lámpara luchaba por mantenerse vivo frente a la creciente oscuridad. Era una batalla que no solo se libraba en el aire, sino también en mi propio ser. La sombra habló de un juego que apenas comenzaba, y esas palabras resonaron como un estallido dentro de mí. «No dejes que te atrape», grité a Marta, mientras un frío helado comenzaba a envolvernos. La fuerza de la sombra crecía, y el suelo vibraba con su presencia. La luz de la lámpara proyectaba figuras inquietantes en las paredes, como si estuvieran tratando de advertirnos. La confusión me inyectó adrenalina. La sombra del toro seguía temblando, pero el nuevo ser parecía absorber su furia, transformándose en algo aún más aterrador. La desesperación se apoderó de mí, y me di cuenta de que no podía quedarme ahí parado, atrapado entre la luz y la oscuridad. «Debemos salir de aquí», grité, pero al mismo tiempo sabía que escapar no era suficiente. La amenaza era más profunda que las paredes de esta cabaña. De repente, en una acción visceral, levanté la lámpara. «Marta, sigue mis pasos». La luz parpadeó, pero un último destello iluminó el rostro de la sombra, mostrando una expresión de ira y rencor. El toro, agazapado en su forma deformada, parecía mirar hacia mí, y por un instante creí ver en su mirada un reflejo de súplica. Sin pensarlo, lancé la lámpara hacia el centro de la habitación. El vidrio se rompió estallando, enviando un baño de fuego por toda la cabaña. Las llamas comenzaron a devorar la oscuridad. La figura oscura retrocedió, pero sabía que esto tampoco era más que un simple paliativo. «Es ahora o nunca», grité arrastrando a Marta hacia la salida. Con pasos tambaleantes, atravesamos el umbral donde el aire era fresco, pero la sensación de peligro no se disolvía. Afuera, las sombras se movían al borde del bosque, esperando una oportunidad. A lo lejos, el murmullo del pueblo resonaba en el aire. Por un instante, se sentía como si alguien estuviera observando, alertando a los moradores del peligro. Atravesamos el bosque, sin mirar atrás, pero aún sentía la presión de aquellos ojos brillantes acechando dentro de las sombras. Un grito resonó en el aire, un eco que parecía venir de lo más profundo del bosque. «¿Ves?», le dije a Marta, mientras nos deteníamos por un momento a recuperar el aliento. «Esto no se ha acabado. No quiero mirar atrás», me susurró, con lágrimas en los ojos. Podía sentir la angustia apoderarse de ambos. En ese momento, decidí que no podía dejar que mis miedos definieran el presente, porque no tenía la respuesta a todo. Nadie nos seguiría al pueblo, pensé, mientras las sombras retrocedían. Pero una inquietud permanecía. ¿Habíamos verdaderamente escapado, o simplemente habíamos hecho una pausa en el ciclo de sufrimiento? La figura del toro había tenido un legado, una conexión con un mundo que no comprendía, y ahora esa sombra nos seguiría a donde fuéramos,
un recordatorio constante de que, aunque escapáramos, la oscuridad nunca se queda muy lejos. Regresamos al pueblo, notando que las miradas de los vecinos aún tenían ese halo de desconfianza. ¿Y si se entera de lo que hemos hecho?, murmuré. Nunca tomé la decisión de involucrarlos, y eso podría resultar en mayores complicaciones. Aún así, había algo liberador en enfrentar a la oscuridad, aunque no hubiera claridad sobre lo que nos esperaba. La sensación de haber cruzado un umbral me llenó de inquietud. Mientras nos adentrábamos al pueblo, la pregunta permanecía: ¿estábamos a salvo de la oscuridad o tal vez habíamos despertado algo aún más profundo y desconocido en nosotros mismos? Nunca lo sabría del todo, y eso era lo más aterrador. La incertidumbre era el verdadero monstruo del que nunca pude escapar.